Pizarro y la Fundación Española de Cusco. Por cierto, ¿se debería escribir con Z o con S? Entérate aquí en un fascinante recorrido por la joya de América. Es verdad que cuando Francisco Pizarro entra a la ciudad del Cusco, la encontró sitiada, además de algunas casas quemadas, y estuvo sitiada exactamente por los quiteños o por los atahualpistas. ¿Quién llegó con Francisco Pizarro? Para que conozca la fundación de esta histórica y hermosa ciudad, lo haré de aquí, precisamente desde la imponente ciudad del Cusco. Dos años después de haber desembarcado en Tumbes, Francisco Pizarro llega a la ciudad del Cusco junto con Diego de Almagro. Y cuando entra a la ciudad, sí es cierto que la encuentra sitiada por la gente de Atahualpa y por los enemigos también del Imperio Inca. Además, encuentra algunas casas incendiadas, totalmente en despojos. Va a fundar la ciudad a la usanza española un 23 de marzo de 1534. Y junto con los españoles que llegaron con él, va a repeler a los enemigos del Tahuantinsuyo, gracias también a la ayuda de Manco Inca. Pensemos que Pizarro llega en marzo después de haber capturado al sanguinario Atahualpa, que había destrozado todo el Cusco, y llega casi como El Salvador. Entra por la calle de los Conquistadores, la actual calle de los Conquistadores, llega a la Plaza de Armas y es recibido en fiesta. Lo interesante, y es el primer momento de conexión, es que al día siguiente se hace una misa. Y se hace una misa en la Plaza de Armas y obviamente se cantó música gregoriana. Y se cantó el ritual toledano. Ese es el primer contacto, es el comienzo del barroco en el Perú. Francisco Pizarro escogió el centro de la ciudad, hoy la plaza principal o plaza de armas como le llaman algunos. Aquí fundaría la ciudad y le llamaría la muy noble y gran ciudad del Cusco. Había algunos palacios reales y Francisco Pizarro escogió la zona norte para levantar esta imponente catedral, que lo vamos a ver en un próximo video. Francisco Pizarro llegó con algunos vecinos españoles que fueron levantando sus casas, palacios, y se fue poblando también la ciudad con los peninsulares. Asimismo, la población indígena mantuvo sus derechos y privilegios. Así se daría este rico y privilegiado mestizaje, fusión de dos imperios, el Inca y el español. Pero es que en realidad esa historia es parte de la historia negra, ¿no? O sea, vinieron y destruyeron todo. Estamos en un sitio que no destruyeron, construyeron. O sea, yo siempre pienso que, concretamente el Cusco, que fue el centro, tiene como dos periodos de gloria. El periodo incaico y el periodo español, que acaban con Bolívar. Después de Bolívar no pasó nada más, ¿no? Pero el periodo incaico, por supuesto, con todo lo que nos dejaron los incas, pero esto que dejaron los incas se conectó con lo español. Y esto es fundamental de entender. Entonces, para el inca, para el arquitecto, vamos a hablar de una cosa diferente, el arquitecto inca. El arquitecto inca estaba acostumbrado a dos pilares aquí y un gran piedrón encima que generaba una puerta. Imagínense lo que pasó cuando hicieron el primer arco español. Yo les aseguro que todos los incas dijeron eso se va a caer, pero no se cayó. Y entonces todos los incas hicieron en sus casas arcos españoles. Y es por eso Cusco tiene esa característica, es por eso que Cusco tiene portada inca y arco español, las dos cosas juntas. Y esa es la mejor evidencia de la integridad de las dos culturas. La palabra Cusco proviene del quechua Cosco, que tiene como definición centro del universo u ombligo del mundo, siendo la capital del Tahuantinsuyo además un centro ritual de adoración. Al llegar los españoles, la palabra fue traducida
a Cusco, pero ¿se escribe con S o con Z? La Real Academia Española afirma que cualquiera de las dos formas es correcta. Cuando los españoles llegan al Perú, básicamente se enteran que la capital era la ciudad que ahora tenemos y la llamamos Cusco. Cuando llegan por la parte de Poroy y van por las montañas para descender al valle del Cusco, donde está ubicada la ciudad ahora, de las montañas ven la silueta de un animal. Sarmiento de Gamboa, Pedro Cieza de León, estos cronistas, lo comparan con un león. Probablemente en ese momento, cuando Pizarro y sus huestes llegan y ven la forma, les dicen que era un osco, que el osco viene a significar el puma. Entonces, inmediatamente lo renombran peyorativamente, desacreditando, desvirtuando todo lo que ellos tenían que hacer para imponer su nueva cultura. Entonces le ponen Cuzco con Z. Y Cuzco con Z en el castellano antiguo significa perro pequeño. Grupos políticos y caprichos de alcaldes iniciaron campañas chauvinistas afirmando que los españoles de manera despectiva o peyorativa le pusieron Cusco con Z, minimizando el trazo y el diseño en forma de puma que tiene la ciudad y que se aprecia en su forma urbanística, presumiendo que la cabeza sería la fortaleza de Sacsayhuamán. Sentenciaron además estos grupos que los conquistadores, en lugar de puma, vieron un perro pequeño. Ello es completamente falso y totalmente disparatado. Recordemos que el nombre de nuestra maravillosa ciudad inca fue Cusco con Z durante casi 500 años. De pronto se comentó que los incas no conocían la Z y que debía cambiarse por la S, pero los incas tampoco conocían la S, ni la C, ni la O, simplemente porque no tenían alfabeto. Esta pronunciación y escritura con Z se comentó que era pronunciación española y no inca. Por lo tanto, la Z se sustituyó por la S para peruanizar. Hay que recordar que los idiomas evolucionan con el tiempo y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Cusco con Z es la única palabra original. Nunca existió razón para modificarla. Por lo tanto, se cometió un delito contra la historia, despreciando siglos de cultura. Entonces, con estos criterios necios, tendríamos que cambiar los nombres de los pueblos y regiones de casi todo el Perú. Deberíamos cambiar la Z Huaraz, Nazca y una serie de apellidos. Como mi segundo apellido, Hernández, tendría que cambiarlo la Z por la S, atentaríamos contra la identidad mestiza de nuestros pueblos y de los peruanos. Durante la época virreinal, Cusco cobró una singular prestancia, ya sea en el área comercial y cultural. Además, fue un paso necesario para llegar a las minas del Alto Perú o para su paso a Buenos Aires. Así es como se convertiría en una zona muy importante del sur del virreinato. Pero esta prestancia se vio un poco interrumpida en el año de 1650 por un terremoto y por una serie de réplicas. Pero Cusco se levantó nuevamente y volvió a ser la ciudad dorada. Por aquellos tiempos del terremoto surge una efigie a quien los lugareños le tuvieron mucho respeto y devoción. Era el Señor de los Temblores, que hasta el día de hoy sale en procesión. Por su esplendorosa historia y la evolución de su cultura, Cusco tiene un especial reconocimiento a nivel del mundo. Pero además, títulos mundiales le han otorgado diversas nomenclaturas, como por ejemplo Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO, Patrimonio Cultural del Mundo. Cuando se reunieron los alcaldes en el año de 1978, alcaldes mundiales, en Milán, Italia, le otorgaron este título. Además, es capital arqueológica de América, Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural Histórico del Perú,
entre otros tantos títulos que la hacen merecedora por su reconocimiento a nivel mundial. En el año de 1780, la sociedad virreinal se vio convulsionada por la sublevación de un personaje, de Túpac Amaru II. Precisamente, este fue el colegio que estudió Túpac Amaru II. Pero la historia de Túpac Amaru II, la verdadera historia, se la contaremos en otro relato. No esa historia que nos han contado en los colegios con bibliografías manipuladas, sino la verdadera con datos inéditos. Es una de las principales fiestas religiosas donde congrega la fe, donde congrega la expresión de fe de este pueblo cusqueño, ¿no? Ustedes si vieran la Plaza de Armas de Cusco en el Corpus Christi, pues es una manifestación de fe espectacular. Las tradiciones indígenas se fueron complementando con las creencias y expresiones europeas. Esto va a originar o es producto de esta fusión, de este rico mestizaje que se iniciaría en el Cusco debido a la fusión de dos imperios, el imperio inca y el imperio español. Dentro de estas expresiones y festividades religiosas va a destacar la fiesta del Corpus Christi, una ceremonia religiosa llena de fervor por parte de los cusqueños. Y el Corpus Christi se va a celebrar 9 semanas después del Jueves Santo, según la semana tradicional de esta festividad. Y también hemos mencionado la gastronomía, una gastronomía mestiza. Y la mejor prueba de ello es el platillo del chiri uchu. Lleva gallina, que fue traída por los españoles, lleva queso, lleva pimienta y zanahoria. Todos estos ingredientes fueron traídos por los españoles y por supuesto también lleva otros ingredientes andinos. Y si estás en Cusco tienes que probar este platillo típico y emblemático como el chiri uchu. En cuanto a las danzas también se va a ver un sincretismo cultural, ya sea por los instrumentos musicales o por el vestuario. Por ejemplo, en la contradanza o en el carnaval cusqueño las mujeres usan la falda de Castilla y la mantilla, los caballeros el chaleco, el pantalón y la camisa. No hay que olvidar que el Perú es un país creado por la unión de las culturas inca y española con un mestizaje biológico, gastronómico y cultural. Cusco es el mejor ejemplo, el inicio o el prólogo de un mestizaje tan exuberante que se inició hace 500 años. Muna Cuiqui Cusco, te quiero Cusco, y nos vemos tú y yo en la próxima cuando entremos en la historia.